Gaby, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, David. Feliz de estar aquí, feliz de haber sobrevivido las tormentas que nos tocó afrontar el día de ayer, que de hecho lo comparaba mucho con todo estas tormentas hormonales por las que pasamos las mujeres sin saber lo que nos iba a pasar en la casa, pero no importa. Eso también es una forma de demostrar que si tienes una casa fuerte, no importa qué tan fuerte sea la tormenta, no te tumba, y eso aplica también a la menopausia y a las hormonas. No, y sabes lo interesante de todo, me encanta la analogía que haces porque es un poco lo que sucede, ¿no? Yo, de hecho, iba a comenzar la entrevista justamente mencionando eso, como es arriba es abajo. Todo lo que es el sistema solar, las estaciones, incluso nuestro cuerpo funciona en base a ciclos, ¿no? Todo lo que es en la vida es intermitente, donde realmente la única constante es el cambio. Entonces, allí es lo interesante justamente de hacer esa analogía y entender de que esa tormenta, pues ya a día de hoy ya pasó. Entonces, entender también de que todo es justamente así, cíclico, ¿no? Muchas veces nos quedamos en ese estado que es puntual, que no es el estado constante, y realmente tenemos que aprender un poquito a fluir con eso. Y yo creo que por eso es interesante también el tema de entender todos los ciclos que ocurren en nuestro cuerpo, sobre todo los ciclos hormonales, tanto en hombres como en mujeres, y de hecho nos vamos a intentar meter un poquito más con las mujeres, pero quería hacer también esa mención de que los hombres también nos fluctúan un poco las hormonas, también tenemos nuestras etapas. Y me gustaría saber, porque claro, a día de hoy, Gaby, vivimos prácticamente en un día infinito, refiriéndome lo que es a la luz artificial, ¿no? Ya prácticamente no disfrutamos de los beneficios ni del día ni de la noche porque vivimos en interiores. Y en un verano eterno, que tampoco estamos disfrutando de lo que es el invierno metabólico, ni tampoco del verano real, porque básicamente luego vivimos debajo de un aire acondicionado. Entonces me gustaría empezar por saber ¿cómo afectan los ciclos? Ojo, hablando no únicamente de los ciclos hormonales, sino los ciclos de la vida y de nuestro entorno a nuestro cuerpo. Bueno, yo creo que aquí es importante hacer la distinción de los ciclos. El hombre tiene un ciclo de 24 horas, la mujer tiene un ciclo de 28 o 30 días. Las hormonas masculinas cambian de acuerdo al sol. Cuando el sol sale, se activan cierto grupo de hormonas; cuando el sol se oculta, se activan otro tipo de hormonas. Lo mismo sucede para las mujeres, claro que sí, pero nosotros tenemos otro tablero bien complejo que tiene un mayor tiempo de duración, de 28 días, 26 días, 30 días, dependiendo de lo que dure ese ciclo menstrual. Entonces, cuando lo ves de esa forma, entiendes de que lo estamos hablando de ciclos distintos, ciclo, pero en cuanto a los tiempos, sí, definitivamente es algo que hay que tomar en cuenta. Y una de las cosas que yo no sabía, yo pensaba que si era mujer desde el momento que nací, el momento que ya no está en este plano, y que bueno, los cambios son simplemente cambios que yo iré toreando a medida que vayan apareciendo. Y luego es cuando me doy cuenta que a partir de los 41, 42 años aproximadamente, comienzo a ver ciertos cambios que ya no, ya las fórmulas no funcionaban, ya las fórmulas que había llevado de los 35, 32, 28 años aplicando la misma fórmula, ya no me funcionaba. Ya no tenía los resultados que tenía. Y era porque no estaba tomando en cuenta lo más importante para esos momentos de la mujer, que es el ciclo menstrual. Es el último momento de la vida en que vas a tener información que puedas registrar con una aplicación, con un papel y lápiz, con un calendario en la cocina de tu casa. Y es cuando te viene la regla. Es lo único que tienes que registrar, no tienes que registrar más nada. Registra el día que manchas. Ya de ahí, entonces puedes comenzar a hacer todo el tipo de cambios y ajustes de acuerdo a las etapas por las que vas pasando durante ese periodo menstrual. Y una de las cosas, David, que me llama la atención y que me encanta, que no me encanta que los desastres que sucedieron en mi jardín ayer se hayan dado, pero tú sabes que me gusta que horas antes de que eso sucediera, una hora antes de que eso sucediera, yo agarré mi teléfono y de chiste, porque yo soy la partidaria de que en esta vida, para temas complejos y que a veces asusten, yo siento que el humor es una buena terapia. Entonces, a tipo chiste y yo lo que dije fue, mostré los ventarrones, lo que estaba sucediendo en ese momento. Había sol, había una llovizna, el viento, hacía calor, pero parecía que eso era frío. Era un desastre climático lo que estábamos viendo.
Y yo digo, esta es la representación climática de lo que pasa en el cuerpo de una mujer en la perimenopausia hormonalmente. Digo, entonces para que sepan, maridos, novios, amigos, para que sepan por lo que nosotras pasamos. Estamos por este desastre climático. Bueno, así somos nosotras. A la hora, ¡pum!, se caen las dos cercas de mi casa. Y me confirman lo que yo siempre he dicho. Mientras más fuerte, más fortalecido, más saludable esté el cuerpo, más fácil se te va a hacer el transitar por la menopausia. La menopausia no se supera, la menopausia se atraviesa. Y mientras más fuerte estés, mientras más saludable estés, mientras más roble esté en esas paredes, pues mucho más fácil se te va a hacer atravesarlo. El problema es cuando no hay mantenimiento, cuando no se ha cuidado, cuando no se le ha dado la importancia que tiene, cuando se ha abandonado, cuando, ay, eso no es para mí. Y ahí se cayeron las dos cercas. Eso fue la mejor analogía que me ha podido haber sucedido. A lo que no le prestas atención, al primer viento, te lo va a tumbar. Y la menopausia está llena de tormentas. Entonces, mientras más fuerte es mejor. Mientras más... No, y sabes lo curioso de todo, Gaby, es que el problema está en que nunca nadie nos habló de esto. Entonces, claro, a día de hoy, por eso te mencionaba el tema de que vivimos en un constante verano, una constante rutina, queremos hacer todo igual cuando realmente todo es cíclico. Yo he hecho en la conferencia del año pasado, lo comenté en varias de las entrevistas, que pareciera que lo estamos haciendo todo mal, porque es que, claro, estamos queriendo perder grasa para llegar al verano y luego engordamos en invierno cuando realmente pareciera ser que es al revés por todo el entorno metabólico que deberíamos estar viviendo. Y yo te quería preguntar sobre todo de cómo fluctúan esos ciclos hormonales o esas hormonas a lo largo del día en las mujeres y cómo eso obviamente podemos aprender justamente a identificar también esos cambios hormonales. Yo creo que a partir de los 38, 40 años, le tenemos que prestar mucha atención al cortisol. Y todos, a partir de las 3, 4 de la mañana, por aquello del efecto amanecer, comenzamos a ver aumentos en los niveles de azúcar en sangre, porque el cuerpo es tan perfecto que la salida del sol comienza a elevar los niveles de azúcar en sangre en tu cuerpo para que te prepare para agarrar el día por los cuernos y vivirlo. Entonces la gente se asusta, se aterra, tengo el azúcar alta en la mañana. Buenísimo, claro, estás vivo. Eso es lo que tu cuerpo te está diciendo, dale, te estoy dando energía para que comiences la faena. Pero ¿qué sucede? Cortisol elevado. El problema es que a veces lo dejamos elevado. Un cortisol elevado naturalmente es una maravilla y tiene sus propósitos espectaculares. Pero tenemos que recordar primero quién se encarga de la señalización o del anuncio de producción de cortisol. Las glándulas suprarrenales. Y esto va a ser clave, porque a partir de los 40 años aproximadamente es cuando los ovarios comienzan a dejar de funcionar poco a poco, paulatinamente. Esto puede tardar años, esto no es un switch que enciendes y apagas, pero todo lo que los ovarios hacen comienzan a pasarle la función a las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales de por sí ya vienen con sus funciones predeterminadas desde el momento que nacemos. Entonces ahora le estás dando una extra de carga de trabajo. Cuando estas glándulas están agotadas, que es el agotamiento adrenal por carga de trabajo, es cuando empieza a fallar en sus funciones. Y cuando entonces nosotros hacemos todo lo que está en nuestras manos, porque pareciera a veces que lo hiciéramos a propósito, para mantener ese cortisol elevado, nos despertamos con una alarma que parece una diana de escuela militar, nos metemos un baño de agua helada, estoy hablando de las mujeres, nos metemos en una clase de spinning con luz artificial, ni siquiera hemos visto el sol, nos tomamos una jarra de café, llegamos a hacer desayuno, almuerzo y a vestir a los niños, a llevarlos al colegio, tenemos que lidiar con un jefe neurótico, con un esposo que no encuentra la camisa y de paso en la manera de relajarte pones las noticias. Entonces ahí lo que estás haciendo es darle esos golpetazos constantes a esos niveles de cortisol, mantenerlos elevados de una forma crónica. Y es cuando comenzamos a ver
comencé de repente de la nada a aumentar grasa corporal a niveles del abdomen, tengo tejido adiposo mis tejidos adiposos están repletos, no puedo dormir, tengo sofocones, comienzan todas estas cosas y lo único que hacemos es decir, es la menopausia. Porque eso fue lo que escuchamos de nuestras abuelas, de nuestras madres, y ahorita es cuando los médicos, y no quiero sonar ofensiva, pero es que fue una ofensa cuando lo escuché, hace poco salió un estudio de la comunidad médica liderada por hombres que se descubre o ellos llegan a la guau conclusión de que el dolor menstrual se parece al de un infarto. ¡Wow! Sherlock Holmes, o sea, que imagínate, que bravo, ahora es que te vienes a enterar. Y nosotras también dándonos este mensaje de que muchas personas, muchas mujeres, la mayoría de las mujeres pasan una etapa de la vida en donde son de sangres. Es una cosa terrible, es una cosa que tú no tienes idea y voy a ser gráfica porque tenemos que traer esta conversación y graficarla y hablarla en una manera real. Coágulos de sangre que tienes que botar por un canal que es lo más finito que existe. Y eso es algo terrible, pero entonces ves las mismas, no sé, propagandas o comerciales en la televisión de toallas sanitarias o de tampones. Dale que tú puedes, móntate en un caballo, juega tenis, no, o sea, yo no quiero. Y esto es algo porque no lo entendemos y no respetamos inclusive nosotras mismas, o sea, nos hemos como puesto al final y diciendo, bueno, es que eso fue lo que me tocó, eso es ser mujer, y no, la menstruación no tiene que doler y la menopausia no se tiene que padecer. Ahí Es sigo. increíble cómo normalizamos cosas que no son normales. O sea, yo cada vez que hago una entrevista con quien sea, alucino. De hecho, hoy se publicó en el podcast una entrevista que le hice a Julian, que está especializado en lesiones, y que hemos normalizado tantas cosas que no deberían ser normales y cada vez estamos peor, más enfermos, con más síntomas, que simplemente es el grito de nuestro cuerpo advirtiéndonos de que algo está sucediendo y nosotros seguimos por la vida haciendo oídos sordos, como quien dice, de todas estas señalizaciones. Y tú, todo lo que mencionabas, de hecho yo publiqué hace un par de días, o creo que fue el día de ayer, no recuerdo ya, un post justamente de estrategias que pueden llegar a funcionar para perder peso, que obviamente también pueden tener sus consecuencias si no se saben aplicar, ¿no? Tú mencionabas el tema de que nos despertamos con alarma, seguramente al día anterior ya veníamos con estrés acumulado, no descansamos bien, y todo esto lo hacemos bajo, pues obviamente, seguramente tomándonos un café, viendo noticias que nunca tienen nada bueno que decir. Entonces, estrés sobre estrés, te da una ducha fría, todo creyendo de que te está dando un beneficio, porque la gente siempre cree que hay un beneficio detrás de todo, y lo único que estamos haciendo es acumularlo, y estamos generando ese efecto de stacking, poniendo uno sobre otro, y terminamos pues padeciéndolo a nivel hormonal, justamente por lo que tú decías. Nuestro cuerpo lo único que va a hacer es gritarnos, y es la única forma que tiene, dándonos esas señales que nosotros seguimos pues Ignorando. evitando, haciendo oídos sordos. Y yo te quería preguntar, Gaby, porque claro, todo esto hasta ahora el enfoque ha sido en el tema de las mujeres y va a ser realmente el enfoque a lo largo de la entrevista, pero el psicoterapeuta Jed Diamond ha definido algo que se conoce como el síndrome del hombre irritable. Él habla también de los ciclos hormonales en los hombres. Eh, ¿En qué se diferencian estas fluctuaciones hormonales en un hombre de lo que vive en el día a día la mujer? No conozco bien del tema, me he enfocado bastante en el estudio del sistema hormonal femenino, pero lo poco que sé, una vez más repitiendo lo que sucede a nivel hormonal o cíclico del hombre, que es un ciclo de 24 horas, digamos, pero también cuál es el estado metabólico del hombre, porque eso va a determinar el funcionamiento hormonal. Inclusive la testosterona, por ejemplo. La testosterona es esa hormonita, esa chispa que te hace, o que enciende el auto, que da la bujía, que es la corriente, es la que te hace, no sé, aumentar masa muscular, tanto en hombres como en mujeres, es la que te hace agarrar tremendas rabietas muchas veces antes de que nos venga el periodo, o es el hombre que está agresivo. Dicen, es que eso es exceso de testosterona, pero también hay desbalances y definitivamente la salud metabólica
tanto para hombres como para mujeres, va a determinar ese funcionamiento o ese equilibrio balance hormonal. Y si llega un punto también, no es como a los 40 años, no es como a las mujeres que los ovarios comienzan a dejar de funcionar y comienza todo este proceso, a los hombres es un proceso diferente, ustedes no tienen ovarios, entonces hay cambios que son quizás no tan radicales, son un poco menos explosivos, pero por supuesto que también están, que también existen. Ay, se me fue la luz, pero bueno. No, y yo creo que aquí lo importante es también entender de que, o sea, aprender a identificar todo este tipo de cambios que te pueden llevar justamente a cambiar la parte o afectar la parte, lo que es la parte emocional, el comportamiento, la conducta, la forma en la que nos expresamos. A mí por lo menos el tema de la ansiedad, el no saber ni siquiera identificarla, no saber controlarla, me generaba un estado de irritabilidad constante. Entonces, claro, yo me definía y por eso te hablaba antes de que entráramos a la entrevista, te decía, no, no te pongas etiquetas, ¿no? Uno acostumbra a ponerse etiquetas y yo decía, bueno, yo soy irritable y ya. Y no, realmente era una condición, un síntoma de algo que no había tratado, no había aprendido a identificar, que como tú decías es un mecanismo, como lo hablé con Teresa Terol en la conferencia del año pasado, es un mecanismo que nos permitió sobrevivir. La ansiedad es un mecanismo con el cual vamos a tener que convivir, pero hay que aprenderlo a identificar y hay que intentar también entender el mensaje que hay detrás de esa ansiedad. Me gustaría saber qué es lo que puede estar causando, o sea, un poco para entender también la razón. A mí me gusta saber el porqué de las cosas, ¿no? ¿Cuál es la razón de esos cambios, esas fluctuaciones hormonales en las mujeres? Ya llegamos a una etapa, es la pubertad invertida. Es cuando nosotros entramos en la etapa de pubertad, que es cuando nos viene el periodo por primera vez, los ovarios comienzan a desarrollarse para hacernos fértiles, etcétera. Nos preparamos para generar vida. Y eso tiene un tiempo de duración, eso tiene un tiempo de vida, y ya llega un momento que ya el cuerpo pasa de un estado fértil a un estado que ya no es fértil, ya es la última etapa de la vida. Y eso cuesta, David, eso cuesta escucharlo cuando tienes 45 años, que te sientes que estás en la flor de la vida, porque lo estás. Pero cuando sabes que estás ya en fila para entrar en la etapa de menopausia, con toda la propaganda maligna que se le ha hecho y de paso sabiendo que es la última etapa, porque en la vida de la mujer hay tres etapas: la infancia, la etapa fértil y la etapa de posmenopausia. Si te pones a ver, no hay nada de qué no hay por qué dramatizarlo. No es que ya te vas a morir, no, es que ya entraste simplemente a la etapa más sabrosa y más relajada, que es en donde ya se acabó, ya no estás en una etapa fértil, punto. Sin darle connotación a ninguna de ellas, porque todas son buenas, todas tienen sus cosas, sus altos y bajos. Pero eso es simplemente lo que sucede, es ese despido de ir de una etapa a otra, es la pubertad invertida, es ya sales de esta etapa y entras a esta otra etapa que es ya la etapa de pastoreo, es la etapa inclusive de estar con los nietos, aunque todavía no lo veamos en el horizonte, pero para las personas que tuvimos hijos eso viene. Es cuando comenzamos a hacer partes más importantes inclusive en nuestra sociedad como piezas claves, porque tenemos la oportunidad de dar nuestro tiempo, nuestra sabiduría a organizaciones sin fines de lucro. Tenemos la oportunidad de hacer voluntariado, tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas que durante los años productivos y reproductivos no tenemos. Estamos como una maquinita, dale, dale, produce, produce, cría, 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 lleva muchachitos al colegio, paga cuenta. Y llega un momento que todo eso pasa y es cuando comienzas a ver desde cualquier museo hasta cualquier organización sin fines de lucro, está lleno, en países desarrollados más que todo, está lleno de personas de la tercera edad que están más vivos que nunca, más activos que nunca y que lo que están es voluntariando su tiempo porque ya tienen su vejez asegurada o porque necesitan es una pensión o lo que sea, entonces ya pueden devolver a la sociedad ya en otro nivel, un nivel más bonito y con más sabiduría, que es lo que me encanta. No, y justamente te iba a comentar eso del tema de la sabiduría. Al final es una etapa, yo coincido plenamente contigo. De hecho, en la historia hay más de un ejemplo de cómo personas incluso han llegado a ser exitosas a sus 60, pasado los 60 años, en esa famosa tercera edad que tanto la gente le tiene miedo. Y que realmente es una etapa una etapa distinta, pues con otras capacidades seguramente,
y que simplemente tenemos que aprender a explotar y a experimentar también, porque es una etapa más de la vida. Y yo creo que es interesante compartir justamente todo ese aprendizaje acumulado durante años. Yo recuerdo como mi abuelo me contaba las historias de toda su vida, de su vida en Portugal, de su vida en su llegada a Venezuela. Y a fin de cuentas es eso, simplemente ya esa etapa de transmitir tus conocimientos a esa próxima generación y de disfrutar esa última etapa de la vida que también tiene que ser, que tiene que ser bonita. Te iba a preguntar algo que me llamó la atención, de hecho, creo que fue la primera vez que lo hablamos para esta entrevista. Yo te comentaba que me parecía extraño, o incluso alarmante, ya me lo comentarás tú, de que estaba viendo de que cada vez hay más mujeres llegando a la menopausia antes. Claro, y eso, y también vemos que cada vez niñas que se están desarrollando antes. ¿Pero por qué? Si lo que estamos haciendo es darle a nuestro cuerpo hormonas sintéticas, que tú, pero es que yo no, no, Gaby, yo no solo hago, lo has hecho, porque te lo estás haciendo con los alimentos, lo estás haciendo con los alimentos, con los animales que les dan hormonas desde el momento que llegan, desde el momento que nacen, que llegan al mundo, están inyectándoles hormonas para crecerlo, porque así es, ese es el negocio, eso no está bien o no está mal, tú escoges, pero eso es una realidad. Si el criador de animal necesita engordar al animal, porque así es en donde está la ganancia. Y va a hacer todo lo que esté en sus manos, es decir, le va a dar lo principal que engorda, que es avena y leche descremada. Lo principal que engorda a un cerdo es maíz, cereales, avena, leche descremada para engordarlo y para ganar más dinero y le mete hormonas. Y le mete antibióticos porque se enfermó, claro, por supuesto, ¿cómo no se va a enfermar si estás yendo en contra de la naturaleza del animal? Tienes que meterle antibióticos. Ya por allí, en nuestro pedazo de carne, pollo, cerdo, ya por ahí te estás metiendo tu buena carga. Desde que nacemos, desde chiquititos, ahí está la importancia de que desgraciadamente nos tocó vivir en una época en donde sí hay que comprar orgánico, hay que buscar la manera de alimentarnos lo mejor que podamos. Porque se demostró que sí, que ese creador, como queramos llamarlo, Dios, Alá, Buda, el creador, la naturaleza, coño, parece que tenía razón. Parece que definitivamente sí, el cuerpo es perfecto. Y quisimos ir en contra por décadas. Y seguimos inclusive inventando cosas y cosas que creamos en computadoras y en laboratorios con fórmulas y sintetizamos cosas ¿para poder qué? Para poder apurarte y comer más rápido y no le estás dando sino a tu cuerpo es un comestible y no un alimento. O sea, ahorita estamos viendo cómo niñas se desarrollan más temprano, cómo mujeres llegan rápido a la menopausia, o más temprano a la menopausia, pero no solamente el llegar más temprano a la menopausia, es los estragos que estamos viendo. Porque para muchas mujeres, David, honestamente, es un regalo que tú le digas a los 50 años, 48 años, ya no vas a ver más tu regla, tu periodo. Ay, coño, por fin. Gracias. Cuando realmente conoces lo que representa tu menstruación, no quieres que se vaya. Tú quieres seguir menstruando por el resto de tu vida si es posible, pero tienes que dejarla ir también, pero quieres alargarla lo más que puedas. Hay mujeres que la pasan tan mal porque tienen un barco, una casa o un cuerpo que no está tan fortalecido que los estragos son fuertes. Pero uno de los estragos que más me preocupa es que cada vez vemos mujeres desarrollando cáncer de mamas, justamente en esta edad tan peligrosa como lo es la etapa de la premenopausia y menopausia, e inclusive también la parte de enfermedades cardíacas. La primera causa de muerte en mujeres son infartos y de segundo es cáncer de mama. Y luego viene el cáncer de endometrio. Todos cánceres relacionados, estos dos relacionados con el descontrol de estrógenos que tenemos justamente en esta etapa de la premenopausia y la menopausia. Por eso es, si la tormenta viene, como nos pasó a nosotros ayer, si tenemos rato escuchando que esta tormenta viene, en este caso no, en este caso nos tomó de sorpresa, pero hemos tenido que haber tenido esas cercas reforzadas, hemos tenido que haberle hecho mantenimiento, hemos tenido que haber hecho lo que nos tocaba hacerlo y no lo hicimos, no le dimos importancia, porque se ve bien, porque las cercas se veían bien y fuertes. Ahora lo llevamos al cuerpo y se ve bonita, delgada y con todo lo que tú quieres. ¿Cómo estás por dentro? ¿Cómo están tus hormonas? ¿Qué tanto, cómo te estás alimentando? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo estás tu descanso? ¿Cómo está tu exposición al sol? ¿Cómo están tus ciclos? ¿Cómo está tu parte circadiana? Y allí es en donde comienzas a ver de que, bueno, comienzas a fortalecer y cuando
atraviesas la etapa de la menopausia, pues los chances de que a lo mejor tengas que padecer este tipo de terribles efectos secundarios de la misma sean mucho menores. Mire, yo quería agregar, volviendo un poco a lo que tú mencionabas del tema del engorde de los animales, a mí me llamó la atención cuando llegué aquí a México, porque claro, en los abarrotes te ponen, de hecho, ¿no? Dice cereales para engorde o cereales para crecimiento. Y yo digo, madre mía, o sea, la gente te lo dicen en la cara y no te das cuenta, porque claro, aquí la gente basa su alimentación, bueno, igual que los venezolanos o colombianos con la arepa, basan su alimentación en cereales, ¿no? En este caso el maíz, que encima, pues, lo más probable es que sea genéticamente modificado. Entonces, claro, el problema ya es de base de lo que te decía antes, de que realmente nadie nos ha enseñado nada de esto. Obviamente porque hay un beneficio detrás, ¿no? Obviamente no, a mí no me gusta hablar de conspiraciones ni nada, simplemente cada quien apostando por sus beneficios, cada industria motivado por ver esas gráficas subir. Y me gustaría saber por qué tú hablabas de la importancia de cada una de esas etapas, de la importancia que tiene el ciclo menstrual en la mujer, de esas fluctuaciones hormonales. ¿Por qué deberíamos aprender a fluir con ellos en vez de estar batallando en contra, que pareciera lo que estamos haciendo a día de hoy? Y ni siquiera batallar en contra, sino muchas veces es pensar de que todo funciona para todos y todo es lo mismo, tanto el día 1 de tu ciclo menstrual como el día 27, como para Pedro de 27 años, como para Rosa de 57. Y no es así. Sí, claro, hay bases en donde todos coincidimos. Alimentación real, nutrientes esenciales, sol, puesta a tierra, todo. A eso sí hay, obvio que todos partimos de ese mismo punto, pero ya llega un punto en donde sí tenemos que comenzar a separarnos un poquito y a entender que lo que es bueno para uno no es bueno para... De hecho, lo que es bueno para Rosa en el día 5 de su menstruación no es bueno para Rosa en el día 26 de su ciclo menstrual. Entonces, ¿dónde vemos esto? Cuando empezamos a entrar en esta etapa de premenopausia y menopausia. ¿Cómo sabes de que necesitas hacer estos cambios? Porque estás pasándola mal, porque estás teniendo sudoraciones nocturnas, porque tienes resequedad vaginal, porque la libido se fue y más nunca llegó, porque tienes un hambre que no puedes controlar, ansiedad, depresión, acumulación de grasa a nivel abdominal principalmente, no tienes energía para ejercitarte, migrañas, o sea, nombra cualquier cantidad de cosas por las que las mujeres pueden pasar fácilmente en un mes y ahí sabes de que tienes a lo mejor que hacer ciertos ajustes en tu estilo de vida para poder atravesarlo de la mejor de la forma. No lo tienes que hacer. Nadie lo tiene que hacer. Esta es otra cosa, porque muchas veces activamos el victimismo. Ay, entonces ahora qué hago, o sea, ya con rabia, ¿no? Entonces ahora, ajá, y entonces ¿cómo vivo? ¿Qué como? Lo que tú quieras comer, lo que tú quieras, tú tienes que tomar la responsabilidad. Y cuando te dan las herramientas, tú tienes dos opciones. O las tomas y las pones en una cajita y ahí las dejas hasta que tú digas, esto me hace ruido bueno, yo voy a utilizar esto. O no las tomas, las desechas y ya. Pero llega un punto que dice, pero no te quejes entonces. Porque se te están dando herramientas por todos lados y ya está en ti si tú las aplicas o no. Con respecto a, si tú quieres que ya entremos en tema, en la parte de las fases y de cómo cambiar o sea, cómo ajustar o qué ajustes hacer de acuerdo al ciclo menstrual de la mujer. Y estos son para mujeres que todavía están menstruando. ¿Ok? Porque siempre está la confusión o la necesidad real. Y las que ya no menstruamos, las que ya estamos en menopausia, también les tengo su bono al final. Pero esto es para aquellas personas que estamos pasando que estamos en la fila para entrar no sé, en esta montaña rusa de Disney, porque es lo que vamos a ir a experimentar. La montaña espacial de Disney, más o menos para allá vamos. Pero la puedes disfrutar o la puedes pasar terrible. Eso depende de ti. Mañana, de hecho no mañana, esta semana, yo sé que esto va a estar grabado, pero quiero y va a salir más adelante, pero quiero que sepan que en mi página web, www.gabiondrasek.com, voy a comenzar a compartir descargables totalmente gratis, accesibles, que todo el mundo tenga acceso y van a estar en esta página web. De hecho, para el momento de que este podcast salga en vivo, ya ese newsletter ha sido enviado, pero pronto toda la información de ese newsletter también va a ser descargado y quedará fijo en la página web.
pero hay que dar un tiempo prudencial entre la entrega de uno y la publicación. Y allí justamente voy a hablar y van a encontrar este círculo de Pels, y a mí me gusta llamarlo círculo de Pels, porque yo lo aprendo es gracias a una de mis grandes mentoras y tutoras en esta materia de hormonas, que es la doctora Mindy Pels. Yo tengo una lista de grandes mujeres que me han llevado de la mano tanto a través de sus libros, sus lecturas, sus clases, inclusive clases particulares con más de una, con algunas de ellas, cursos que he hecho, para que justamente me pongan al día y me expliquen, porque la información que había allá afuera hasta ahora venía de un mundo un poco más masculino. Y entonces ahora es cuando se están desempolvando prácticas ancestrales como el ayuno. Se le está quitando el miedo a decir, las mujeres en etapa de premenopausia somos más propensas a tener, ay, se me fue la palabra, resistencia a la insulina. Por ende, los carbohidratos no son buenos para ti. Punto, me quito la máscara, lo digo, los carbohidratos no son ideales para una mujer en etapa de premenopausia, porque te guste o no, lo aceptes o no, tengas la genética que tengas o no, la cultura que tengas o el país de donde vengas, a partir de la etapa de la premenopausia, las mujeres nos convertimos más propensas a desarrollar, de hecho, no a desarrollar, nos convertimos en resistentes a la insulina. El nivel de resistencia es mayor justamente por todos estos cambios metabólicos y hormonales. ¿Te guste o no? Por ende, llegó el momento de decir, cónchale, no es que sea una moda, no es que hay que demonizarlo, no, elimínalos por un tiempo o redúcelos, inclusive en tu ciclo menstrual puedes jugar con ellos, pero entiendes que son los que son. Y vas a darte cuenta también que cuando los eliminas por un tiempito en ciertos momentos de tu ciclo menstrual te va a ir mejor. Y cuando los metes, cuando tengas que introducirlo, te va a ir mejor. Pero una vez más, esto es, bueno, cada quien hace lo que quiera hacer. El círculo de Pels lo que hace es que toma un ciclo de 30 días como referencia, me voy a tomar un tiempito acá para explicarlo, donde el día 1 es el día de la menstruación, es el día en que te viene la menstruación, en que manchas, en que baja la primera, viene el anuncio, ya, llegó, me vino la menstruación, tengo la regla. Ese es el día 1. Este círculo de Pels dura 30 días, pero 30 días es simplemente para darte un ejemplo, es para darte una referencia, porque hay ciclos de 26, hay ciclos de 28, hay ciclos de 35 días. Entonces, y ella lo divide en diferentes fases. Fase de poder, fase de manifestación, fase de poder, tipo la segunda fase de poder, y luego la fase de cuidado, de ternura, de mimos, de cariño, que es cuando podemos meter los carbohidratos. Entonces eso está súper bien, yo lo he aplicado y es por eso, después de ya oficialmente 8 meses aplicando el ciclo de Pels, el círculo de Pels, mejor dicho, es cuando me atrevo a compartirlo porque puedo dar fe, esto funciona, he visto mejoras, hay unas que son muy sublimes, simplemente es un ser, es como un estado en el que no puedes tocar, pero hay otros que sí definitivamente ves, sientes y están allí. Entonces es por eso que me encanta el tener la oportunidad de compartir con todas las mujeres del mundo habla hispana este círculo de Pels, porque las anglosajonas tienen a la doctora Mindy y a nosotros no nos queda que tomar todas las clases del mundo, traducirlos y traérselos, porque no lo tienen. Y compartirlo con los hombres también porque nos permiten también entenderlas mucho más a ustedes en cómo modifican, claro, porque todo está relacionado con las emociones, con los sentimientos, con las reacciones, con la forma en la que se expresan y de allí la importancia en que no únicamente la mujer se aprenda a conocer a sí misma, sino que un hombre también aprenda a conocer a la mujer. Yo quisiera volver a tres cosas que has mencionado y es que lo primero, lo más importante que me parece que de lo que has mencionado es que el entorno o la base, esa que tú comentabas, es igual para todos en muchas cosas, ¿no? Obviamente es el entorno en el cual hemos evolucionado, por eso es que hay tantas cosas que, pues como base tendríamos que tener. Mencionaba exposición al sol, grounding, obviamente la respiración, etcétera. Y, y yo me siento identificado con lo que tú mencionas de que muchas veces la gente se siente atacada cuando le hablas de todas estas cosas, pero
Me da la impresión de que porque justamente no quieren asumir la responsabilidad que tienen sobre sí mismos, sobre su conducta, sobre sus emociones, sobre su carácter, sobre sus acciones, sobre sus palabras, sobre sus pensamientos, sobre todo. O sea, yo creo que para la persona le suele parecer abrumador el entender de que tiene tantas cosas bajo su control y hasta ese momento no había sido capaz de detectarlo, ¿no? Yo creo que cuando tú le haces ver a una persona de que, no me atrevería a decir el 100%, pero muy cerca del 100%, es consecuencia de pensamientos, acciones, palabras, etcétera, que has hecho a lo largo de toda tu vida, es como que entra en una especie de estado defensivo. Obviamente es mucho más fácil siempre buscar responsabilidad fuera, ¿no? Yo tengo, me ha tocado también tener asesorados que prefieren siempre al principio decir, no, es que es culpa de mi familia, es que mi familia no me apoya. Yo, no, ya va. O sea, es que si tú No vas a tienen que esperar que apoyarte. alguien, sí, exacto, es que si vas a depender del entorno exterior, que ya de por sí para uno es difícil hacerse cargo de su cuerpo, imagínate esperar a que otro se venga a hacer cargo de tu salud y tu físico. Entonces, claro, yo creo que es un estado de a la defensiva en el cual nos ponemos cuando nos damos cuenta que tenemos que hacernos responsables por nosotros mismos. Y allí es donde suele estar lo complejo, porque también hay cierta ignorancia, falta de información, y yo creo que allí es donde tú haces un excelente trabajo es divulgando sobre todas estas cosas que no se suele hablar. Y yo por eso te decía de que compartirlo no únicamente va a beneficiar a mujeres, sino también a nosotros los hombres, porque no entendemos. Y también al contrario, ojo, esto a mí me lo explicó el psicólogo de cuando uno tiene una pelea entre pareja, muchas veces yo por lo menos en mi caso soy de tender a querer salir a caminar, a despejarme y luego lo podemos hablar, pero en ese momento tengo la necesidad de salir. Y el psicólogo, claro, me explicaba de que obviamente los niveles de adrenalina son tan altos, obviamente tiene un mecanismo también, un sentido, porque un estresor te permitía luchar o huir. En este caso no vas a luchar con tu mujer, aunque mucha gente, luego muchos hombres terminan pegándose. Entonces, claro, en ese momento mi necesidad es de huir. Si esa persona te retiene, tú no estás siendo capaz de justamente soltar ese estrés, ¿no? De aplacar ese estrés. Luego lo podemos hablar, lo podemos discutir. Las mujeres muchas veces actúan de forma contraria. En el momento necesitan aclarar la situación. Entonces, claro, entender todo este tipo de cosas, cuando yo lo entendí, yo dije, wow, y yo se lo pregunté al psicólogo, yo le dije que en el momento tengo un nivel como claro, de adrenalina brutal que no lo puedo controlar y yo necesito salir a caminar, necesito salir a entrenar, a hacer ejercicio, a respirar. Entonces, claro, cuando tú entiendes eso, cómo funciona en uno mismo y cómo funciona en tu pareja o en tu familia, en tu hermana, en tu esposa, en lo que sea, puedes comprender, ok, Gaby me respondió así, bueno, en este momento puede ser que pues no se lo haya tomado de forma distinta o me di a entender mal. Comprender realmente que todas esas fluctuaciones afectan en la forma en la que nos expresamos y en la forma también en la que percibimos el mundo que nos rodea. 100%. Y esto no es chiste, esto es una verdad. Cuando mi hijo, que ya hoy en día tiene 24 años, cuando todos vivíamos en esta casa, yo en el iPhone de mi hijo y en el iPhone de mi esposo, les puse en el calendario compartido cuándo me iba a venir la regla. Ellos lo tenían en su calendario y ya ellos sabían a qué, ya por ahí viene. No era un secreto, no era que mi mamá está loca. Primero, vas a perder los dientes si tú me llamas a mí loca. Y segundo, para que sepas un poco, es ir educando también que las mujeres somos diferentes y que las mujeres pasamos por diferentes procesos. ¿Y sabes qué es lo irónico de la naturaleza, David? Que las que tenemos hijas, cuando ellas están entrando a la pubertad, nosotros estamos saliendo de ella al mismo tiempo. Te podrás imaginar los pobres hombres que les toca vivir esa, o sea, porque de verdad tienes a dos personas que no saben ni por dónde agarrarlas, porque es que ellas no saben ni siquiera qué es lo que les está pasando. Y una está entrando en una etapa de pubertad y la otra está entrando en la etapa de menopausia. Te podrías imaginar esos desastres hormonales, pero así somos. No quiere decir de que tenga que ser dramático y desastroso, pero sí hay cambios importantes, inclusive hasta para la vida de pareja, para la intimidad. Y en el ciclo menstrual, una de las cosas que yo me di cuenta es, la libido es lo primero que se va y lo último que tarda en llegar. Desafortunadamente, es así como tú no vas a reproducirte más, ya tus ovarios están dejando de funcionar, entonces comienza el declive natural y lógico de que ya no hay deseo sexual. Y tu pareja está bien, pero otra cosa que ustedes los hombres, ustedes se lo toman personal, ya no le gusto,
ya no tenemos, ya no, no sé, ya no soy atractivo para ella. Y no, no, eres bellísimo, pero es que no, porque es que no pasa nada. Es como que si estuviera en un baño de agua fría, no pasa absolutamente nada. Y esto es también normal, pero cuando comienzas a nivelar otras hormonas o toda la sinfonía, la orquesta hormonal, la libido vuelve. Y bueno, mejor que nunca. ¿Por qué? Porque ahora tú te amas como nunca en tu vida te has amado. Miras tu cuerpo como la diosa que siempre has sido, pero que nunca te habías dado cuenta. Tienes una confianza, un nivel de confianza y un nivel de autoconocimiento espectacular. Y te lo puedo decir, el mejor sexo de tu vida es después de en la etapa de premenopausia y menopausia que antes. Eso te lo digo y de paso, un orgasmo al día es mucho mejor que una manzana al día, como dice la doctora Ana Cabeca, que es otra de mis grandes mentoras en todo esto, porque la generación de oxitocina va a marcar una señal clave. Empezamos hablando de la hormona del cortisol. Cortisol y oxitocina no pueden estar al mismo tiempo elevados. Cuando la oxitocina está elevada, el cortisol baja. Y viceversa, cuando el cortisol está elevado, la oxitocina baja. Entonces, si tú quieres luchar o comenzar a salir de ese estado el síndrome de la mujer apurada, si tienes pareja, úsalo. Como él a lo mejor te usó a ti en otro momento, úsalo para el sexo porque va a generarte oxitocina. Comienzas a tener orgasmos que no habías tenido antes porque te conoces mejor. Y si no tienes pareja o no, a lo mejor las condiciones no están dadas, pues también está todo lo que tú puedes hacer por tu cuenta, el autoplacer. Y ahí, no sé, cositas, juguetes, cosas, lo que tú quieras. Úsalo, porque el orgasmo es tremendo remedio para la generación de esta hormona de la felicidad que es la oxitocina y reducir niveles de cortisol, que es ahorita lo más importante en lo que nos tenemos que concentrar. Y hay otras hormonas, por supuesto, que tenemos que, dependiendo del momento del periodo menstrual, del ciclo menstrual, mejor dicho, tenemos que prestarle atención. Por ejemplo, en la fase de poder, que es entre el día 1 y 10, es decir, desde el día que manchas, cuentas 10 días, hay que enfocarse en el cerebro, en los ovarios, hay que enfocarse en la hormona a enfocarse única y exclusivamente en nuestro único motivo de existencia, es regular niveles de insulina. Ahí entra la alimentación en donde no va a haber una presencia de carbohidratos. Pero tengo la regla, no, ya tú vas a ver que te provocas al final, pero ya al final del ciclo, justo antes de que te vengas, cuando te provoca comer carbohidratos. Y ahí es donde se los vas a dar, de hecho. Tu cuerpo es para que lo consientas, no para que lo niegues, pero de lo que realmente necesita, no de lo que tú quieres. Entonces, la comida, empieza un poco la parte de más alimentación hacia el estilo cetogénico y el tipo de ejercicio, los ejercicios que te van a bajar los niveles de insulina. HIIT, alta intensidad, cardio, dale allí con todo. Pesas, dale siempre a las pesas, pero digo, la intensidad va a cambiar. En ese momento del día 1 al día 10, enfócate en eso, en bajar niveles de insulina y en hacer todo lo que esté en tu alcance para bajarlo. Porque tus niveles de insulina están elevados, porque tienes la edad que tienes. No importa qué tan bien te veas, ni qué tan estupenda te sientas, ni cuántas arepas al día te comas. Eso es lo que viene, eso es lo que hay, nos guste o no. Luego la otra fase, que es del día 10 al 15, es hígado, importantísimo. Tú prestarle atención al hígado, especialmente para poder controlar toda la parte de los estrógenos y estas hormonas que queremos mantener, que están vueltas locas, que son las hormonas sexuales. También necesitamos el hígado en buen estado para que pueda hacer su función de desintoxicador, de que saque todo lo que tiene que sacar. Y por supuesto la microbiota. Entonces aquí es en donde, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meter alimentos fermentados, que los puedes meter todos los días del ciclo, pero si no, hazlo solamente en este momento, este es el más crucial. Y el tipo de, por supuesto, el tipo de los hormonas que tenemos que concentrarnos es la progesterona, testosterona y estrógeno, por supuesto. Y los ejercicios de fuerza. ¿Por qué? Porque ahí tienes las hormonas que te están diciendo, dale que aquí estoy, para que me saques provecho. Entonces ahí es cuando aumentas a lo mejor el peso de la mancuerna en tu rutina de fuerza.
Se repite la fase 2 igualito, es decir, la fase, la fase de, perdón, la fase de poder se vuelve a repetir después y luego al final, hacia el final del ciclo menstrual, es cuando viene, que es del día 19 al 30 o hasta que te vuelva a venir la regla. Puede ser el día 28, día 27, día 52, no importa, hasta que te vuelva a venir, tú vas a entrar en esta fase de kumbaya, de todo el mundo es bueno, yo que le baja todos nos agarramos de la mano y cantamos, hacemos yoga, hacemos ejercicio, vamos más a la naturaleza, tenemos más contacto con los animales, por ejemplo, porque y es donde tenemos más sexo para poder conseguir orgasmo. O no tienes ni siquiera que hacerlo a través de relaciones sexuales, puedes hacerlo una vez más. Lo importante es llegar a ese orgasmo, porque tienes que enfocarte en la parte del sistema nervioso central. Y es cuando realmente te sientes, ahí es cuando estás en el tope de que te sientes bella, te sientes atractiva, te sientes sexy y estás tranquila, estás feliz, porque ya esos malos humores que por ahí pueden venir se van a calmar justamente en ese momento, no vas a hacer ningún tipo de ayuno. Aquí los ayunos son de 12 horas durante esa etapa y por supuesto el único propósito de tu vida es bajar cortisol, aumentar oxitocina. Es decir, menos noticias, más orgasmo. Menos cosas que te generen estrés, más tiempo de calidad con amigos, en salidas a la naturaleza, etc. Y aquí es en donde ya yo creo que te di un resumen muy a vuelo de pájaro de lo que se trata este círculo de PERS que me encanta y lo he practicado y ha funcionado como una fórmula perfecta. Mire, yo creo que aquí lo interesante, bueno, volviendo también un poco al tema del sexo, las mujeres tienen una ventaja brutal que son multiorgásmicas y la cantidad de terminaciones nerviosas que tienen es brutal. O sea, Exacto. realmente las mujeres que no estén aprovechando todo eso, realmente es una herramienta interesante para todo lo que tú mencionabas y realmente está allí. Obviamente, como todo lo demás que hemos hablado, es un mecanismo que tiene una función y pues si Claro. pueden aprovechar justamente para potenciar el sistema hormonal y obviamente también la parte de las emociones, las sensaciones, en el caso de las mujeres que tengan pareja, pues también la relación de pareja, creo que es algo que se tiene que utilizar como todo lo que existe en la vida, hay que utilizarlo pues para lo que nos pueda favorecer. Y yo quería comentarte algo con el tema del tema de la intolerancia a los carbohidratos, porque he leído sobre todo muchos expertos, sobre todo en habla inglesa, que hablan de esto, de que todos en algún momento de nuestra vida nos volvemos intolerantes a los carbohidratos. Entonces, claro, todo eso potenciado también, no únicamente ya por diseño, sino por el abuso que le damos en la sociedad moderna a esos carbohidratos desde muy temprano. Yo, de hecho, yo creo que una vez te lo pregunté por Instagram, que tú ponías no, no consumo carbohidratos, y yo te pregunté por qué. Yo realmente a día de hoy me considero intolerante a los carbohidratos porque es que cuando empiezo a meter carbohidratos, mi cuerpo no responde de la mejor manera. O sea, lo siento a todos los niveles, a nivel cognitivo, de rendimiento, líbido, absolutamente todo. Entonces, claro, yo te quería preguntar de cómo afecta el ciclo menstrual y todas esas etapas que tú has mencionado a esas necesidades nutricionales en el caso de la mujer. Las grasas saludables, y no estoy hablando de irse quizás como el mensaje que se dio al principio de toda esta ola de alimentación baja en carbohidratos, se pensaba que era excesivamente alta en grasa. Y bueno, pero por supuesto vería, o sea, lo veo los niveles de cortisol, de colesterol, obvio, si estás comiendo más grasa, por supuesto lo vas a ver, pero eso no quiere decir nada, y todo el cuento que ya ahora espero que todos entendamos, ¿no? Pero la presencia de grasas saludables o de grasas o de ácidos grasos esenciales, mejor dicho, para hablar correctamente y usar los términos correctos, en donde están los omega 3, por ejemplo, ese radio omega 3, omega 6, aceite de oliva, aceitunas, aceite de coco en la menor cantidad, o sea, si lo puedes usar, la mantequilla, la crema de leche que no tiene lactosa, que no estás hablando, no estás tomando leche, estás simplemente utilizando la grasa de la misma. Todo este tipo de fuentes van a ser cruciales durante toda la parte hormonal. ¿Por qué? Porque la grasa es fundamental para nuestras hormonas. La grasa es importantísima. El colesterol es importante para nuestro balance hormonal. Entonces yo no quiero ver un niveles de colesterol bajo. De hecho, no vas a poder ver niveles de colesterol bajo en mujeres que tienen sus hormonas balanceadas. Y que no se nos olvide la cantidad de millones de personas que entran a los hospitales a nivel mundial con paros cardíacos o con infartos, con un colesterol espectacular, con un colesterol bajito.
Eso es una cosa bella, que sus médicos deben estar orgullosísimos de esos números. Y ahí están en la sala de emergencia en este instante. En este instante que estamos hablando, están entrando millones o miles o cientos de miles de personas a la sala de emergencia en cualquier lugar del mundo en este momento con un colesterol bello. Entonces, el entender que la importancia de las grasas saludables son prioridad. Las proteínas son importantes. Las proteínas, como siempre lo hemos escuchado, que son los bloques de construcción también del sistema hormonal. La proteína no solamente construye músculo, el músculo también construye hormonas, por cierto. Entonces, es todo la parte de construcción. De nada, y eso tiene que ser importante también y tiene que estar allí. Los carbohidratos, escoge uno o dos con los que tu cuerpo se la lleva bien, y esos son los que vas a introducir al final de tu ciclo, en el caso de la mujer, pero por supuesto en cantidades normales. El problema es que venimos del mundo al revés, de la base de la pirámide. O sea, no estamos hablando de que estaba piso 2, piso 3. No, la planta baja de la pirámide completa era carbohidrato. Entonces ahorita que todavía nos cuesta. Todavía nos cuesta hacer ese cambio, hasta que empiezas a dejar, antes que de repente te despiertas y tienes ese pelo liso y tú dices, ¿por qué no amanecí como un afro? Porque no sudaste anoche, no te dio esos calorones terribles. ¿Por qué estoy tan tranquila? Porque estás controlando tus hormonas. ¿Por qué tengo actividad? ¿Por qué me estoy...? Y empiezas a darte cuenta de esas cosas que no puedes poner no puedes poner la punta del dedo, pero que lo sientes, que sabes que allí está ese bienestar. Y puedes ir jugando con eso y definitivamente sí hacerle caso a que desafortunadamente, nos guste o no, nos convertimos en mujeres, o sea, las mujeres nos convertimos en personas que somos resistentes a la insulina a partir de cierta edad. Mira, y de hecho a mí hay una de las cosas que siempre me había preocupado en tema de, bueno, yo he hecho conferencias obviamente ya de dieta cetogénica y ayuno hace 3 años, y hay una de las cosas que siempre me llamaba la atención y que consideraba peligroso y sigo considerando peligroso es justamente lo que tú mencionabas de el abusar de las grasas porque son esenciales y las necesitamos. O sea, realmente yo creo que sí, las necesitamos, pero tienes la alimentación, si tienes la alimentación correcta, puedes obtener las grasas que necesitas a través de la alimentación y no ese montón de grasas añadidas que yo veo de forma alarmante que no sé, que muchas personas allí fuera pues también promueven. Y quería hacer también mencionar el tema que tú comentabas del tema de las proteínas, porque realmente nuestro cuerpo, y esto cuando la gente lo entiende, te cambia la forma de ver la alimentación. Hay una teoría que se conoce como el apalancamiento de las proteínas, y es que tu cuerpo le da prioridad a las proteínas por encima del resto de los macronutrientes, ¿no? Y claro, cuando tu cuerpo, tú le estás dando una cantidad de alimentación que contiene muy poca proteína, tu cuerpo de forma inteligente te sigue pidiendo más y más comida. Y la gente, ¿qué es lo que hace? Seguirle dando pues más y más alimentos ricos en carbohidratos, ricos en energía, con menos proteína. Y así nos metemos en un ciclo del cual luego es difícil salir. Por eso luego tú le cambias la alimentación, los enfocas en densidad nutricional, que tengan un buen aporte de proteína y dicen automáticamente, que esto lo hemos hablado de hecho antes, automáticamente, es que ya no me da hambre a tal hora, o es que ya no puedo hacer 4 comidas que antes hacía 4 comidas. Está bien, es que ya no puedo comer tanto, ahora como menos. Y tú dices, wow, o sea, más bien estás entendiendo el concepto porque claro, es menos comida densa en energía y más comida densa en nutrientes. Le estás dando a tu cuerpo lo que te está pidiendo. A partir de allí, obviamente, todo lo demás es energía, que el problema está que a día de hoy no lo estamos utilizando tampoco. Entonces es un problema ya de base. ¿Tú consideras que en cada una de esas fases, algo has mencionado, el tema de utilizar ciertos tipos de alimentos en alguna fase en particular? ¿Cómo podemos jugar con eso? ¿Qué alimentos podríamos meter en una fase? Si consideras que hay algún alimento, entre comillas, prohibido o que deberíamos limitar, ¿cuáles serían esos? Limita los carbohidratos entre el día 1 al 18. Esos días trata de llevar una alimentación, y no estoy hablando de dieta cetogénica, estoy hablando de alimentación sin carbohidratos, que al final es lo mismo, pero para que la gente no se estrese. No lo vea que es el tocino, el queso crema y la crema, no, velo más bien como una alimentación normal pero sin carbohidratos. Y si quedas con hambre, ponle más proteína, ¿no? Y enfócate mucho en los verdes, porque necesitas meterte una buena carga de prebióticos durante esa etapa. Enfócate mucho en toda la parte de la desintoxicación hepática, todos los alimentos que promuevan la desintoxicación hepática, todos los alimentos que sean fermentados, los que vayan bien contigo, porque el fermentado no le da igual, no le va igual a todo el mundo, también depende de la bioindividualidad.
Entonces, toma eso en cuenta y mantente esos primeros días, del día 1, del día que manchas al día 18, trata de mantener la alimentación de esa forma. Luego, del día 19 hasta que vuelva a venir tu regla, entonces puedes a lo mejor, digamos, voy a dar mi ejemplo personal. A mí me va muy bien con la yuca, en pocas cantidades. Me paso y no me va bien, pero con la yuca me va muy bien. Con el plátano no me va bien, pero hay personas que con el plátano maduro le va excelente. Entonces, buscar o ¿Y el conseguir cuál verde? es el verde, Tampoco. no me gusta. El verde es que no me gusta. Entonces, pero sí me va bien con el verde, me va menos, o sea, me va mucho mejor que con el maduro. Pero buscar la manera de cuáles son esos carbohidratos con los que tu cuerpo metabólicamente responde y no reacciona, y de esa manera entonces puedes saber que eso lo vas a tener en rotación esos últimos días. Estamos hablando de 12 días. O sea, estamos hablando de prácticamente la mitad del mes. No es algo como que, ¡ah, qué horrible! ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque vale la pena también. O sea, no, de paso es algo que el bienestar no tiene precio. Tú hablabas, Gaby, del tema de que muchas mujeres, sobre todo, han normalizado, sobre todo, bueno, obviamente yo crecí con mujeres y, bueno, tengo dos hermanas y mi madre, y han normalizado el tema del dolor durante el ciclo menstrual. ¿Cómo influye todos estos cambios en la alimentación justamente en el periodo y en el dolor? Me tocaste una tecla que tenía miedo que me ibas a tocar. En España lo acaban del primer país en el mundo, y está ahorita como dándole la vuelta al mundo a la noticia, primer país en el mundo que le da días libres a la mujer por dolor menstrual. Gracias, que bueno, de verdad se les agradece, en serio que sí, porque son, una vez más suena terrible, pero es sentarte en el inodoro y ver trozos de útero prácticamente flotando o bajando. Así de gráfica quiero ser para que entiendas el dolor sin pitocin, sin anestesia, sin nada. Mientras estás de punta en blanco llevando a cabo una reunión o una clase, un salón de clases o haciendo tus rutinas, lo que sea. Y usted marcha allí porque tú tienes que mantener que no sé, que las mujeres somos de acero y que todo es perfecto y que ahora facturamos. Bueno, anda a facturar el día que te venga la regla para ver cómo vas a hacer. Porque es fuerte y sí tenemos que ser tomadas en cuenta en ese aspecto. Eso es algo terrible. De hecho, no olvides que de los 30 días que tú y yo hablamos, un cuarto de esos días, lo más seguro es que esté sangrando mientras estoy hablando contigo. Entonces, entienden lo terrible que es. Ahora, siento una vez más, estamos perdiendo el foco. Nos estamos enfocando en que qué chévere es España, de que le está dando el tiempo a las mujeres para que se queden en casa y se tomen ese tiempo libre por menstruación, pero nos estamos olvidando del foco que es que la regla no debería de doler. El problema es que estamos normalizando el dolor, tanto lo estamos normalizando que lo estamos dando como días libres. Entonces, repito, gracias a Dios están haciéndolo, yo no lo estoy criticando, pero lo que estoy diciendo es, pero también tenemos que dar la campaña de, es que no debería de dolerte, si te duele, gracias a Dios aquí tienes estos días para que te los tomes en tu casa, qué bueno. No he leído la ley, honestamente no sé de qué se trata, lo único que he leído son los titulares que dice se les da día libre, ¿no? Ahora no entiendo hasta qué punto será y no voy a entrar en la parte de la ley, lo que quiero entrar es en la parte del enfoque, es en el normalizar lo que no es normal. Ni la menopausia se padece ni la regla tiene que doler. Esos torozos de tu ser y de tus entrañas no tienen que caer cada 28 días y verlo flotar en el inodoro. Esos dolores terribles, esas reglas super heavy o pesadas, abundantes, no tienen que suceder. Eso es un desbalance hormonal, eso es estrógeno, es algo baja en progesterona, altos niveles de estrógeno. Eso es una bomba de tiempo para cáncer de mama en algún momento, cáncer de cuello uterino para muchas mujeres. Entonces, eso es lo que yo siento que España se le está olvidando ese pequeño detalle. Me parece una propuesta popular maravillosa, es decir, que al pueblo le encanta, qué bien, tremenda movida política o sea, de verdad me encanta y ahorita con todo este movimiento feminista y todo, entonces bueno, chévere, ahí tienen. Pero que no se les olvide, que no se nos olvide que la regla no duele. No tiene que doler, es molesta, coño, a nadie le gusta estar sangrando. Pero Sí, porque sí, si sí. no, porque si no debería doler, a la mayor parte de las mujeres les duele el periodo. Estrógeno.
Porque hay un desbalance, porque estamos produciendo, y si tú comes mal, yo te quiero decir, es prácticamente algo que digno de estudio y de récord, pero yo lo he hecho porque yo soy muy fastidiosa y yo pregunto mucho a mi entorno. Las peores reglas son las reglas de enero. ¿Por qué? Porque vienes del mes de diciembre dándole palo a tu cuerpo y esas hormonas están vueltas locas. No has dormido, las sueños de sueño, te acuestas tarde, te levantas tarde, no ves el sol, es invierno en muchos lugares, fiesta, alcohol, sexo y rock and roll, y ahí viene, o sea, es una locura el diciembre, las navidades, las fiestas, las peores reglas del año son las del mes de enero. Ahí es, ya con eso te responde todo de que, oh, ok, claro, cuando estoy prestando la atención a la calidad de mi vida, a la calidad de mi estilo de vida, pues se ve reflejado en ese final o ese inicio del ciclo menstrual. De verdad que es una locura hasta qué punto seguimos normalizando cosas que no son normales y me llama la atención lo que tú dices porque al final es, y lo que mucha gente no se da cuenta, que es una jugada política. A fin de cuentas, lo que terminan queriendo es sumar votos y realmente lo que hay detrás es que estamos normalizando algo que no debería ser normal. Yo te pregunto una cosa con respecto sobre todo al tema de los cambios durante este ciclo menstrual, porque claro, aquí, bueno, te lo comento, se supone que en la semana anterior al periodo de la mujer los alimentos crean un pico de glucosa más alto de lo habitual y como resultado pues probablemente que sea más fácil entrar en esas montañas rusas de glucosa y en esos ciclos de antojo. Porque un mismo alimento, que yo creo que esto es importante que la mujer también lo entienda, porque un mismo alimento influye de forma diferente según en la etapa del ciclo menstrual y qué podríamos hacer para contrarrestar de cierta manera o saberlos utilizar. Fíjate que se piensa eso que dices, que si al final del ciclo menstrual estamos mucho más resistentes o comienzan esos picos y resulta que no, es al principio del ciclo menstrual. Esto es algo que para mí también fue como, ¿what? ¿Qué? No, 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 pero es que tú era al revés. No, de hecho, por eso es que tu cuerpo te lo pide. Tu cuerpo no es bruto ni pendejo. Tu cuerpo no te va a pedir algo que no le va a funcionar. Si te pide carbohidratos hacia el final del ciclo menstrual, es porque es cuando los necesita. Es por cuando tú necesitas bajar niveles de cortisol y aumentar niveles de oxitocina. Y los carbohidratos, como en la mayoría, como tienen su tendencita a hacer que te crean adicción, pues obviamente tiene una conexión mínima con la hormona de la oxitocina. El último momento de tu periodo menstrual es el momento que se pareciera ahora nos cambiaron, se descubrió nuevo y esto no está mal. Qué bueno que ahorita estamos viendo y siendo mente abiertas para cambiar las cosas. Hagan ese cambio para que vean el resultado. Antes de la regla es cuando vas a introducir los carbohidratos. De hecho, es cuando tu cuerpo te lo pide. ¿Cuántas veces no escuchamos que desde el momento cuando tienes el periodo no te da hambre? ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita bajar niveles de insulina. Y ahí es cuando vienen todos los ayunos que quieras hacer. Con la regla, sí, ayunos de 36 horas, 50 horas, los que tu cuerpo esté acondicionado para hacer, ese es el momento para hacerlo. Por eso que no te da hambre durante la regla. Ahora, que tengo flojera, que tengo cansancio. Claro, todo eso es normal, pero acuérdate que eso es normal ahorita porque vienes con un desbalance, vienes con un desbarajuste hormonal. Pero cuando llegas al punto que esas hormonas están balanceadas, ese es el momento en donde tienes la regla y dices, es como que si nada, o sea, voy a ir a meterle a la clase de spinning con todo, porque es cuando tengo que bajar niveles de insulina y meterle más al cardio, por ponerte un ejemplo, y es cuando voy a ayunar. Y ese es el momento maravilloso, y ahí lo que estás bajando es insulina y tu cuerpo está feliz. Al final del ciclo es cuando más bien no quieres estar en cetosis nutricional, si lo estás, no quieres estar en cetosis nutricional, quieres esos niveles de azúcar en sangre un poquito más elevados, quieres ocuparte única y exclusivamente del sistema nervioso central. Yo creo que Y allí es bueno, donde está el detalle también de lo que hay que entender, como obviamente lo que te decía al principio, ¿no? Como todo termina siendo cíclico, sí, recuperar la flexibilidad metabólica de la que tanto se habla, pero luego aprender a pendular, ¿no? Que si existe la flexibilidad metabólica es pues porque justamente nuestro cuerpo tiene la capacidad de utilizar las grasas y utilizar la glucosa como energía y aprender justamente a pendular con ella y aprovechar los beneficios que pueda tener en ciertas etapas, tanto del día como de la vida y de las estaciones. Entonces, tú mencionabas algo, el tema de escuchar a nuestro cuerpo, de entenderlo, y el problema está en que nuestro cuerpo nos habla y nos comunica, el problema es que no somos capaces de entender lo que nos comunica y allí es donde está
la diferencia, ¿no? De comunicación. Es como que alguien te esté hablando en un idioma en el cual tú no entiendes y no nos hemos sentado a saber cuáles son esas indicaciones que nos está dando para poder justamente jugar con todas esas variables que tú comentas. No escuchas a tu cuerpo, pero escuchas a la cuenta de Instagram. Imagínate lo frustrante, imagínate de verdad, a veces yo digo, coño, qué noble es nuestro cuerpo. Porque de verdad, la patada por el trasero que yo le hubiera metido a mí misma, como cuerpo. O sea, escuchaste a tantas, tengo tantos años dándote el mismo mensaje, gritado, bajito, te hago notas, te mando mensajes de texto, te lo pongo en pancarta, te escribo canciones y no lo escuchas. Ah, pero entonces viene cualquier tonto que tú en tu vida has visto en persona y te dice cualquier cosa y ese le haces caso. Mira, ese es el gurú de no sé qué. Y el cuerpo así como que, coño, hazme caso a mí, que aquí estoy yo diciéndote las cosas y después, no sé qué me pasó, desarrollé una enfermedad autoinmune, de la noche a la mañana me salió tal cosa, o desarrollé, no, ahí he estado siempre, lo que pasa es que no sabemos escucharlo. Todos, eso aplica para todos nosotros. No, y lo interesante, Gaby, es que el cuerpo nos grita todo eso con desesperación. O sea, yo lo viví en carne propia. A mí el cuerpo me gritaba en todos los idiomas, con todos los síntomas posibles, y yo normalizaba absolutamente todo. Me gustaría ya para ir terminando la entrevista, Gaby, tú hablabas del tema de los ayunos y de cómo se podía jugar también con la duración de los ayunos. ¿Es seguro hacer ayuno intermitente de igual duración todos los días? ¿Cómo tiene que variar ese ayuno a lo largo del ciclo menstrual? Y ya Me dentro de la menopausia, encanta. ¿cómo cambiaría? Me fascina que hayas dicho la palabra intermitente. Porque vaya que es importante hoy en día hacer esa diferencia, o marcar la diferencia entre el ayuno intermitente es lo que pasa dentro de un día de 24 horas. Entonces, cuando por eso es que dan hasta lástima cuando dicen el ayuno intermitente es dañino. Por el amor a Cristo, todo el mundo hace ayuno intermitente porque es cuando estás comiendo y cuando no, a menos de que tú hagas, no sé, no duermas y te mantengas despierto y estés comiendo cada 2 horas, todos los seres humanos sobre la faz de la tierra practican ayuno intermitente, de una manera intermitente. Un tiempo comen, un tiempo no comen durante un día. ¿Qué es lo que se recomienda? Aquí voy a volver. La primera fase, te estoy hablando de las mujeres que todavía miran la regla, que todavía tienen menstruación, ¿ok? Voy a terminar con las menopáusicas al final. Entonces, durante este periodo del día 1 al día 10, es todo tipo de ayunos, lo que tu cuerpo esté acondicionado. Si haces ayunos de 16 horas, chévere. Si haces ayunos de 14, deberías de comenzar a pensar hacer ayunos de 16 o de 18. Si eres el tipo de personas que ya estás acondicionada, este es el momento de ese ayuno de 72 horas que quieres hacer una vez al mes, este es el momento. Los ayunos que tú quieras, de cualquier largo, de cualquier modalidad, porque son importantes, porque acuérdate que tu única meta es bajar niveles de insulina, ¿ok? Y el ayuno es lo único que eficientemente te lo va a bajar, obviamente a través del ejercicio también, por ejemplo, que ahí también se lo estás metiendo, porque es lo único que no estimula la producción de la misma, de la que quieres bajar. Entonces, al quitar el estímulo, pues baja. En la próxima fase, que es la manifestación, que solamente son 5 días, del día 10 al día 15, los ayunos se ponen mucho más cortos y es entre 13 y 15 horas aproximadamente. Es decir, 3 comidas al día, más que suficiente. Es perfecto, pero son ayunos normales, básicos, a nivel preescolar, porque un niño te puede ayunar 13 horas si cenó a las 6 de la tarde y almorzó y desayunó a las 7 de la mañana del día siguiente, eso son 13 horas, créanme, no, ajá, por eso es que es reíble cuando dicen que el ayuno intermitente es peligrosísimo para la salud, ajá, entonces, luego, y otra cosa, estas comidas o cuando vayamos a ayunar, mujeres, no dejen de desayunar, dejen de cenar, esa es otra cosa importantísima para las mujeres, es la gran diferencia entre el hombre y la mujer. El hombre tiene pene, la mujer tiene vagina. El hombre puede dejar de desayunar y cenar y la mujer no puede dejar de desayunar y cenar. Ahí básicamente creo que están las dos, que deberían estar en la Biblia prácticamente, de cuál es la diferencia más básica y notoria entre hombre y mujer. Entonces vuelvo a la fase 2, lo mismo que sucede en la fase 1, todo tipo de ayuno. Y la última fase, que es esta fase de ternura, de cuidado y de amor a nuestro cuerpo, a niveles de oxitocina elevados, niveles de cortisol bajo, esa es nuestra meta, no ayunos, es decir, ayunos de 12 horas. Cenaste a las 7 de la noche, desayunaste a las 7 de la mañana.
Eso es básicamente como podríamos comenzar a implementar el círculo de Pels. Y créanme que de verdad después de 6 meses llevándolo a cabo, ha sido algo que por eso es que me atrevo a defenderlo o a presentarlo, no a defenderlo, porque no tengo que estar defendiendo nada, pero a presentarlo. Con respecto a las mujeres que ya no ven menstruación, miren el mes con las 4 semanas que tienes. Vas a agarrar una semana. La semana empieza cuando tú quieras que empiece, el lunes, el miércoles, el domingo, el día que tú quieras. Durante 5 días consecutivos vas a hacer ayunos entre 16 y 18 horas. Digamos que tu semana mental comienza el lunes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes vas a hacer ayunos de 16 y 18 horas. El día 6, sería sábado en este caso, vas a hacer un ayuno de 24, que es lo más recomendable, un ayuno de 24 horas a la semana es ideal. Y el día 7 no ayunas, es decir, 3 comidas. Eso puede ser, repito, tu semana no tiene que empezar un lunes. Puedes comenzar a contar a partir del miércoles. Sí, tú dices, pero es que los fines de semana, chévere. O sea, busca la manera. La fórmula es 5 días seguidos, 16, 18 horas, un día de 24 y un día de no ayuno. Y eso es para mujeres que ya no ven la regla, no ven la menstruación, no saben lo que es comprar una toalla sanitaria en los últimos 2, 3 años. Esto es para ustedes. ¿Y el ayuno prolongado dónde entra en todo esto? En la primera fase. En la primera fase que tienes desde el día 1 al día 9, tú puedes hacer Vale. los ayunos que tú quieras y la segunda fase de poder, que es entre el día 15 y el día 18. Tienes 2 oportunidades al mes a hacer los ayunos más prolongados. De hecho, yo ayer interrumpí uno de 50 horas porque ya era mi último momento del ciclo que tenía la oportunidad de darle ese empujón. Ya a partir de hoy son 3 comidas al día, hasta que vuelva a venir mi regla. ¿Y por qué tú mencionas de que sería mejor omitir la cena que saltarse el desayuno? El- Metabólicamente, para las mujeres está ya clínicamente comprobado y avalado que las mujeres responden mejor. ¿Y sabes por qué? Por los niveles de cortisol. Niveles de cortisol elevados, el síndrome de mujer apurada, todas las cosas eso es otro estímulo más que está en nuestras manos, quitarle esa función a nuestras glándulas suprarrenales en la mañana. Y también está clínicamente demostrado que a las mujeres les va mucho peor comiendo hacia el final del día, metabólicamente, que no hacerlo. Entonces, ¿cómo quieres poder hacer unas 2 buenas oportunidades de alimentación para nutrir a tu cuerpo? En la mañana, durante la primera, segunda hora después de levantarte, y luego a las 4, 5, 6 horas, a la hora que tú decidas hacer tu última comida. Pero si vas a ayunar de una forma intermitente, la recomendación para cualquier mujer es desayuna y luego la comida que vayas a hacer al día y no cenes en lugar de al revés. A ustedes los hombres, ustedes pueden hacer una comida al día a las 8 de la noche y les va maravilloso. Metabólicamente hablando, hormonalmente hablando, por supuesto, entra también la bioindividualidad. Pero lo que sí pareciera que es algo prácticamente irrefutable es que a las mujeres les funciona mejor de esa manera que de otra. No lo quieras hacer, no lo hagas, porque entonces, otra vez, muchas veces recibo la resistencia, pero es que a mí me va perfecto, buenísimo, buenísimo. Entonces, no cambies lo que funciona. Cuando deje de funcionar, ya sabes a lo mejor qué puedes intentar. Un beso, que tengas buen día y ya. Porque yo no estoy vendiendo ayuno, yo no estoy vendiendo, a mí me da exactamente igual. Te estoy dando el regalo de darte la oportunidad de, mira, lo más seguro es que no funcione, o sea, lo más seguro es que lo que estés haciendo no te esté funcionando y si te está funcionando, lo más seguro es que te deje de funcionar. Entonces ya sabes qué pieza puedes corregir. No, y por eso me gusta lo que habías comentado antes, el hecho de que no lo que te funciona, obviamente no lo que te funciona a ti le va a funcionar a todo el mundo y no lo que te funciona a ti en un momento, en un día, en una hora en particular, te tiene por qué no tiene por qué funcionarte siempre. Entonces, claro, eso, y yo me he dado cuenta, Gaby, y esto es extraño, porque cuando yo envío un email y se lo enviamos a una base de datos de más de 100.000 personas, la gente lo toma como una orden y cree que es una orden directa con esa persona. Entonces, claro, cuando tú entiendes que la persona se toma todo personal, entiendes el por qué te, luego te dicen lo que te dicen, ¿no? Porque lo toman como una orden algo que tú le estás exigiendo a esa persona en ese momento. O sea, allí es Exacto. importante entender de que lo que tú estás recomendando a ti aquí o es basado en ciencia
o es pues probablemente porque te haya funcionado a ti en el momento en el que estás viviendo tú ahora mismo, en tu contexto. Y observación hoy en día una vez más, una cartera de clientes de que llega, bueno, yo no quiero decir número, pero eso lo veo en la práctica, lo veo cuando volví a retomar el dar sesiones privadas de trabajo, ya ni siquiera las llamo es consultoría, no, yo ahora son sesiones privadas de trabajo porque son donde nos sentamos por una hora, pero son exhaustivas, son sesiones en donde se les pide al cliente, por favor, tienes que estar en un lugar en silencio, sin distracción, con audífonos, no teniendo un perro loco ladrando como el mío en este instante, pido disculpas, porque son sesiones muy intensas y cuando se dan este tipo de... Pero si me estás pagando la cantidad de dinero que me estás pagando, ya se supone que me estás depositando algo de confianza y yo no voy a defraudarla, ni tu tiempo ni tu confianza. Ahora, que tú lo hagas o no, ya eso dependerá de ti. Si tú lo que simplemente quisiste fue botar tu dinero, escucharme hablar y de luego hacer lo que tú quieras, y tampoco es una imposición, todo es o sea, todo es basado en la humanidad. Yo estoy hablando con mujeres que están padeciendo la feo, o sea, yo no, tampoco puedo venir yo con el látigo, guapa, haz lo que yo te digo, porque si no vaya tú. No, hay mucha humanidad, hay mucha mano izquierda, pero también muchos resultados maravillosos que digo, wow, definitivamente estas tutoras, esta misión que yo adopté de aprender a cómo atravesar la menopausia está dando frutos maravillosos, no solamente en mí, sino en las mujeres con las que tengo la fortuna de trabajar. No, y lo más bonito de todo esto, Gaby, es que personas como tú, que obviamente lo aplican primero en ti y luego es que se dedican a divulgarlo, es cuando realmente cobra sentido todo esto. Y es cuando le da Claro. más sentido también a tu propósito y a la persona que justamente invierte en ti. Y yo he hecho, esto también se lo digo a mis asesorados, nosotros como profesionales hacemos la parte fácil. O sea, la parte fácil realmente es darle las indicaciones, explicarle el por qué, el qué, todo lo que hay detrás. Pero es que la parte difícil la tienen que hacer ellos. O sea, sí, yo creo que si yo pudiese entrenar por mis asesorados, yo lo haría, porque yo ya tengo la Claro, disciplina. Y si puedo conseguir un resultado entrenando por ellos, yo lo haría, básicamente. por Pero claro, supuesto. la parte difícil, que es el tener la disciplina, no depender de la motivación, depende totalmente de ellos. Así que sí me gustaría, por terminar, ¿qué pruebas hormonales se tendría que hacer una mujer por saber si tiene de repente algún desbalance a nivel hormonal o cómo aprender a detectarlo? El Dodge Test. Yo hablé de él en la invitación que tú me hiciste a la última conferencia de Sapiens. Yo hablé mucho de ese test. Es un test casero. Es una prueba de orina durante 5 momentos del día y es un test extremadamente extenso. Yo lo sé leer, yo sé analizar los resultados. Lo puedes comprar a través de la página web de ellos. Es costoso, cuesta $600, pero yo siempre he dicho que ese es lo mejor $600 que tú puedes invertir en ti una vez al año. Si te pones a pensar, cada manicure con estas uñas así de gatos con diseños de flores, eso te sale en 100. Bueno, son 6 manicure de esas. Con todos los tóxicos además que te inhalas en el... Exacto, son 6 manicure de esas en donde puedes aprender un millón de cosas. Y de hecho así es que yo reabro mi práctica. Es porque comienzo a hablar de este test y mucha gente decía, bueno, me lo hice, pero ahora ¿a dónde voy? Y entonces, bueno, busca un médico funcional que te lo sepa leer. Entonces, me enseñaron a cómo interpretarlo y ha sido entonces también parte de la práctica, pero obviamente sí tiene que haber como que un anuncio antes de que te lo hiciste, el cliente me envía los resultados antes de su cita porque no queremos gastar una hora analizando resultados. Eso prefiero yo mandárselo por otro lado, ¿no? O sea, es decir, aparte del tiempo. Pero se llama Dodge, es D de dedo, U de Uruguay, T de Tomás, C de Caracas, H de hielo. Dodge. Eso significa holandés. Entonces es el test holandés, pero en la marca es Dodge. Y es de verdad algo que te dice todo lo que quieres saber y muchas veces lo que no, pero ahí es en donde te salva la vida. No, y que es interesante que a día de hoy tengamos, obviamente, todas estas herramientas. Lo que yo siempre le intento decir a la gente es que estamos limitados siempre por nuestros sentidos, primero como seres humanos y por la instrumentación que tengamos a día de hoy.
muchas de estas cosas suelen ser muy imprecisas, pero es lo que a día de hoy y es lo que más avanzado está allí fuera. Entonces es Exacto. interesante aprender a utilizarlas y sobre todo luego lo que tú comentabas, no únicamente hacértelo, sino luego alguien que te sepa interpretar todo lo que está reflejando eso, que allí es donde está lo interesante. Yo, Gaby, Ujú. para despedirnos ya, a mí me gustaría, si pudieses a modo de conclusión, porque yo creo que aquí es donde termina cayendo todo lo que hemos hablado y es mucha gente allí fuera, que claro, también todo lo que es el tema del fitness y la salud lo hemos centrado en básicamente en tres cosas y yo creo que allí también ha sido el error. De hecho, esto lo mencionó Indica el año pasado también en la conferencia. No hemos centrado en alimentación, ojo, en el mejor de los casos, ¿no? Alimentación, descanso y entrenamiento. Y claro, hay mucha gente que luego te dice, es que lo estoy haciendo todo bien y no veo resultados. Y allí es donde entra en juego todo lo que tú has hablado por casi 1 hora y media que llevamos aquí del entorno hormonal y de cómo estamos haciendo desastres con el entorno hormonal. Entonces, ¿cómo pudiésemos cerrar todo esto a modo de conclusión y ya despedirnos para que a la gente le quede claro de que aun cuando aparentemente pudiesen estar haciendo todo bien, pueden estarlo haciendo todo mal? Las primeras líneas aquí está, las primeras tres líneas del newsletter que sale esta semana para los miembros de mi comunidad en la página web www.gabiondrasek.com. Allí se inscriben en el newsletter y es lo que van a recibir las personas que están inscritas. Este es diferente porque en este momento, para el momento que salga este podcast al aire, no, ya esta newsletter ha sido enviada, pero para aquellas personas que nos están viendo en vivo, pueden hacerlo, háganlo porque ya esta newsletter sale hoy. Dice: cuando cumplí mis 45 años, comencé a experimentar cambios en mi cuerpo que me tomaron por sorpresa. Para este momento tenía años llevando un tipo de alimentación amigable con mi predisposición genética. La actividad física ya era parte de mi rutina diaria y los ayunos, tanto intermitentes como prolongados, eran parte de mi vida. En teoría, pero es que me leíste la mente, en teoría lo estaba haciendo todo bien, menos tomar en cuenta mi ciclo menstrual. Y ahí está, donde es porque esto es para mujeres, o sea, esto estaba destinado o estaba escrito para mi comunidad, que el 99.9% son mujeres y necesito más hombres para hacer de este mundo un mundo mejor, para que sepan cómo entender y comprender a sus mujeres y consentirlas y amarlas y respetarlas. Pero era contándole un poco el cómo fue ese viaje que yo hice de, wow, yo pensaba que lo estaba haciendo todo bien. Y sí, o sea, no estaba haciendo nada malo, solamente que estaba jodiendo el resto de mi vida porque no estaba tomando en cuenta una pieza importantísima como lo es mis hormonas y mi ciclo menstrual en este caso. Entonces, sí, lo importante es llevar registro. El único registro que no tienes que registrar nada. Es un día. El día tiene 24 horas, te vas a acordar. Y créeme que es bastante fastidioso que es el primer día, como para que no te acuerdes de ponerlo en el teléfono, de ponerlo en un calendario o en tu agenda, donde sea. El día tal, día 17 de marzo, me vino mi periodo. Y ya de ahí empiezas a jugar con con esta rueda. Y ve cómo te va. Pero eso no lo vas a ver en un mes, ni en dos. Capaz de que ni en tres. Esto es una cuestión de constancia. Es una cuestión de que hay que hacerlo, de que hay que repetirlo, de que es la única forma y la única manera. Porque si funciona rápido, entonces ten cuidado. Las cosas que funcionan rápido con el cuerpo, ten cuidado. Todo lleva su tiempo y lleva su proceso. Y Gaby, ya para despedirme, me gustaría que, bueno, que nos diese información de dónde, sé que tienes un libro por allí, que ya para el momento en el que salga esto publicado va a estar disponible. ¿De qué va el libro? ¿Qué cuenta? ¿Qué nos cuenta Gaby Ondrasek en ese libro? ¿Cuál es el propósito de ese libro? Y bueno, y por último, ¿dónde podrían conseguirlo? Cómo no, dame un segundo, una pausa volando para abrir la Tranquilo. puerta. Ok, porque el bebé bulldog necesita estar con su mamá, ¿verdad, mi amor? Hablando de Yo te hijos. estaba gritando de desesperación. Sí, hablando de hijos, mi libro, mi bebé, estoy demasiado orgullosa, me siento orgullosa de mí misma y de ese trabajo tan espectacular. Es un libro que se llama Una vida de dieta en dieta, relatos entre comidas. Es un libro es un libro es un libro de contenido, es un libro de consumo, es un libro que puedes tener en tu mesa de noche y en tu cocina, porque hay muchas recetas también, no es un libro exclusivo de cocina, pero es un libro donde al final de la historia tiene un final muy lindo en donde vamos a tomar responsabilidad
y entender de que no importa el nombre de la dieta, no importa por todos los altos y bajos que hayas pasado, la promesa es bonita al final del camino cuando descubres a través de trabajo, a través de poner en práctica y de no desesperarte, qué es lo que te funciona a ti y siempre entendiendo de que todo lo que funciona puede dejar de funcionar. Y por eso es que siempre es importante tener esa caja de herramientas bien repletas de cosas que a lo mejor tenemos que recordar o cositas, piezas claves que tenemos que ajustar en el camino. Pero vale la pena y el libro me encanta, yo me lo leería un sábado en la tarde. Es un libro muy ligero pero muy bonito y en donde, bueno, allí lo que quiero es dar ese mensaje, invitar a conocernos, a respetarnos, a honrarnos y a entender que nada, que vida, definitivamente una vida de dieta en dieta, no siempre, a veces es el camino que tenemos que tomar para llegar a la cima y vale la pena, valió la pena al final. Mire, y Jordan Peterson siempre dice que al final, y yo creo que aquí es donde se pierde mucha gente en la vida, porque nos enfocamos en la llegada a cierto punto y pensamos que eso es lo que nos va a permitir disfrutar, ¿no? Esas vacaciones, esos 15 días al año que estamos constantemente esperando, ese cheat meal el fin de semana. Y realmente no, realmente la vida es lo que hacemos día a día rutinario y allí es donde realmente tenemos que buscar o crear ese estilo de vida que nos permita disfrutar lo que hacemos con repetición todos los días y que a fin de cuentas es allí donde hace la diferencia, ¿no? Si lo que representa el entrenamiento, que es ni siquiera el 10% menos de tu día, es donde está realmente la diferencia que consigas o no el cambio que quieres a largo plazo. Entonces, Y yo eso creo todo que se resume en una sola palabra, que es una palabra hermosa y que muchos valoramos muchísimo, que es la palabra libertad. Eso es lo que te lleva realmente a la libertad plena. Y cuando estás en libertad plena es cuando realmente entiendes las cadenas que te tenían atado. me Esas encanta, pueden ser Gaby, todas las dietas, pero es una belleza de libro. Yo de verdad, como ves, soy mamá orgullosa. de su bebé. De verdad que me Sí. encanta y te agradezco de verdad que me hayas aceptado la invitación y que sea a través de esto también que le demos a conocer ese libro ya con ganas de tenerlo y de podérmelo leer también. Lo voy a tener allí también en mi mesita de noche y en mi cocina y de Sí. disfrutarlo. De verdad que a mí, Gaby, me encanta que todo lo que divulgas, todo lo que compartes y nada, de verdad que agradecido enormemente de corazón por una vez más. Ya ni sé cuántas veces has estado aquí en el podcast o en alguna conferencia y nada, quiero que seas tú la que se despida y que les recuerden a todos dónde te pueden seguir, dónde se pueden unir a tu comunidad y luego dónde van a poder conseguir el libro también. Claro que sí. Mi red social, la única que prácticamente uso es Instagram, pero también está que sí Facebook y Twitter, que ahora me estoy enterando de que todo esto está conectado. Yo no sabía, pero es todo con mi nombre, Gaby Ondrasek. Mi página web que está recién estrenada también, gabyondrasek.com, y allí están todos los blogs que entran semanalmente, en donde hablo absolutamente de todos los temas que de alguna forma u otra toco por Instagram con el tiempo muy limitado, pues me doy la oportunidad de extenderme en la página web, en los blogs de la página web. Pronto sale un podcast que también será bajo el mismo nombre, Gaby Ondrasek, porque para qué ponerse a inventar. El libro va a estar a la venta y disponible en versión digital y en versión físico en todos los lugares del mundo a donde llegue Amazon y en algunas otras librerías de ciertos países en específico, pues hay que ocuparse de toda esa parte de distribución que yo no tengo mucha idea, pero gracias a Dios el equipo con el que trabajo sí. Entonces también eso todo lo iremos anunciando, por eso es importante estar en el newsletter, porque por allí todo se va anunciando y también por supuesto por Instagram. Y David, las gracias para mí siempre serán infinitas hacia ti porque por más hombres como tú, por más hombres en las redes sociales como tú, con este nivel de dulzura, de respeto, de admiración hacia la mujer, lo que yo siempre he sentido que viene de tu parte es como una línea muy delgada y muy fina, con aquella delicadeza, con aquel respeto, y eso tengo que honrarlo, porque muchas veces nosotras como mujeres, si es verdad, somos iguales y queremos igualdad de condiciones y queremos igualdad de derechos, pero no somos iguales a nivel biológico y fisiológico. Y necesitamos tener esa parte de entendimiento. Y en lugar de tener la figura de autoridad de un hombre con bata blanca diciéndome cómo tengo que lidiar con mis dolores de vientre cuando el Señor en su vida ha tenido un dolor de vientre,
es bien complejo y es bien frustrante. Y el que hombres como tú tengan esa paciencia, ese cariño y esta disposición de darnos la oportunidad a nosotras como mujeres de traer esta conversación a la mesa, eso tiene muchísimo valor y créeme que dentro de la comunidad femenina eres queridísimo y respetadísimo y siempre te vamos a tener dándote las gracias. No, gracias a ti, de verdad que a mí esta mujer me encanta. Síganla en las redes sociales, vayan y compren su libro y apoyen de verdad todo el trabajo increíble que hace Gaby para ayudarla justamente a entenderse un poquito más, mientras ella también aprende a entenderse un poquito más a ella misma, que eso es lo más bonito de todo. Así que nada, Gaby, te mando un abrazo enorme, un beso gigante. Espero que la próxima vez sí tenga la oportunidad de cocinar allí en tu casa, acompañándote en alguna receta de esas que haces. Y nada, te mando un Amén. abrazo y gracias nuevamente y a comprar el libro. Gracias a ti, David. Un beso grande.